Ya finalizando con el último ejercicio, también un ejercicio de certamen. Aquí este ejercicio es bastante complicado a lo mejor de entenderlo, pero denle hartas vueltas porque se ha preguntado durante varios años este tipo de ejercicios cuando hay condiciones de campo conservativo. Estoy adelantándome un poco, pero el ejercicio dice que calculemos eh, la integral de c de f punto r con f una función de campos, pero aquí hay que tener en cuenta de que me están dando una función de campo de tres dimensiones. Por lo tanto, eh, todos los teoremas que yo puedan ocupar tienen que ser consistentes, por ejemplo, en tres dimensiones. Entonces me dicen que en y tongo tengo y al cuadrado, para j tongo tengo 2xy más e elevado a 3z, y para k tongo tengo 3i por e elevado a 3z, y me dicen que c es la semicircunferencia que va desde 0,1,0 hasta 1,1,1, ¿ya? Entonces una semicircunferencia, pero que está ubicada en el plano tridimensional. Lo primero que yo debería pensar para este tipo de ejercicios es que yo para aplicar o resolver este ejercicio, yo podría aplicar obviamente el teorema de Stokes. Entonces lo primero que yo podría hacer es analizar cómo se comporta el teorema de Stokes o las condiciones que tendría el teorema de Stokes. El teorema de Stokes me dice que eh, para calcular el flujo sobre un volumen cerrado, yo lo puedo decir que esto puede ser como la doble integral del rotor sobre la superficie S o el manto de este volumen que yo estoy calculando en el flujo saliente. Eso sí, obviamente acá hay que tener en consideración de que esta fórmula que yo estoy colocando, esta C es distinta de esta C acá arriba, porque aquí me están pidiendo sobre la superficie C, donde la C es la semicircunferencia. Obviamente de los ejercicios anteriores sabemos de que esa semicircunferencia no está cerrada. Entonces aquí yo le voy a colocar, le voy a cambiar otro nombre, le voy a colocarle C1, por ejemplo. C1, para que no se confunda con esa C de ahí. Entonces aquí me piden calcular el rotor, ¿ya? O sea, no me lo están pidiendo, pero yo para más o menos indagar esto, lo primero que ustedes deberían hacer cuando tengan funciones de campo tridimensional como tip, calculen el rotor, porque con eso ustedes van a sacar una información muy, muy importante. Entonces el rotor eh, no es más que aplicar el rotor a las derivadas, por ejemplo, derivada de x, la derivada de y la derivada respecto a z, de la función de campo que tenemos. Por ejemplo, para la componente y tongo tenemos y cuadrado, para la componente j tongo tenemos 2x más e elevado a 3z, y para la componente k tongo tenemos 3i por e elevado a 3z. Entonces, ¿cómo aplicamos el rotor? El rotor, como lo hemos visto desde de otra materia, simplemente tapamos acá y aplicamos la derivada respecto a i de este término, de 3i por e elevado a 3z, y esto es obviamente 3 por e elevado a 3z, menos, menos la derivada respecto a z de este término de acá, que sería la derivada respecto a z de 2xi. Esto muere acá porque no hay componente de z, y me quedaría la derivada respecto a z de e elevado a 3z. Bueno, bajamos el 3 y como que me queda 3 elevado, perdón, 3 por e elevado a 3z menos 3 por e elevado a 3z, esto es 0. ¿Ya? Y es el 0 que tenemos acá. ¿Qué pasa con respecto a J tongo? Bueno, con respecto a J tongo, tenemos que esto tapamos acá y me quedaría la derivada respecto a x de esta componente, que no hay, o de esta función, no hay nada que dependa de x, por lo tanto es 0, menos la derivada respecto a z de esta función, que es y cuadrado, por lo tanto tampoco depende de z, entonces me quedaría simplemente 0. Más eh, la componente respecto a k tongo, que sería la derivada respecto a x de 2xy más e elevado a 3x, me quedaría 2i, menos la derivada respecto a y de y cuadrado, que es 2i, y eso también me da 0. Entonces aquí, ¿qué pasa cuando el rotor de una función de campo vectorial es 0? Eso quiere decir que ese campo es conservativo. ¿Qué significa que sea conservativo? Con un ejemplo súper práctico, el campo de la Tierra es conservativo dado que, por ejemplo, tenemos la misma aceleración de gravedad
entre comillas podríamos decirlo, en todos los puntos de la Tierra, 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Que al yo moverme o desplazarme desde un punto A a un punto B, el trabajo que yo voy a realizar va a ser el mismo si yo sigo cualquier tipo de trayectoria. Por ejemplo, yo me doy una, no sé, me voy al Everest y bajo de vuelta al punto B, yo yéndome desde Chile, da lo mismo, desde cualquier punto el trabajo va a ser siempre el mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el trabajo depende del campo de fuerzas que se esté ejerciendo y el campo de fuerza que se está ejerciendo es siempre constante. Entonces da lo mismo el desplazamiento que yo haga, el trabajo siempre es el mismo. Entonces esa es una información súper importante, porque hay un teorema, y me imagino que también lo han visto con el profe, que dice que cuando el campo es conservativo, existe una función f tal que el gradiente de f es igual al campo, que el campo es conservativo. Entonces, si el campo es conservativo, yo puedo aplicar este teorema. Eso es súper importante porque se aplica en muchas ramas de la física y muchas ramas de la matemática. Entonces, si a mí me estaban pidiendo el flujo, la integral de flujo de f.dr, entonces el teorema me dice que yo lo puedo decir, obviamente, si el campo es conservativo, f es igual a un gradiente, perdón, la función de campo, f mayúscula es igual al gradiente de una función f cualquiera, entonces yo puedo decir de que esto es igual a esto. Y recordemos, el gradiente no es más que una derivada, entre comillas, una derivada en dos dimensiones. Entonces, podemos decir de que esto es directamente la función f volada entre los puntos B y A. Chicos, esto es aplicable solo si el campo es conservativo, ¿ya? Solo si el campo es conservativo pueden aplicar este teorema. Y se da en muchos casos, en muchos ejercicios de matemática, que el campo es conservativo. Por lo tanto, esta explicación les va a servir mucho. Bueno, entonces, pasando al siguiente punto, dado que tenemos el gradiente de f, el gradiente de f no es más que... bueno, y el gradiente de f, la función f, vamos a decir de que es una función f que depende de x, de que depende de y y que depende de z. Ya, una función f cualquiera. Entonces el gradiente de f yo lo puedo reescribir como la derivada de f respecto a x y tongo, la derivada de f respecto a y j tongo y la derivada de f respecto a z k tongo. Súper importante. Y esto, como habíamos dicho del teorema, es igual a f mayúscula. Yo voy a tener aquí dos o tres ecuaciones bastante importantes que las vamos a ir desarrollando. La primera de ellas, la derivada de la función f respecto a x es igual a y cuadrado. ¿Por qué? Porque es la componente y tongo de la función de campo, ¿ya? Entonces, la derivada de f respecto a x es igual a y cuadrado, y esto yo le digo 1, ¿ya? Simplemente 1, como ecuación 1. La derivada de f, la función f respecto a y, es igual a 2xy más e elevado a 3z. ¿Por qué? Porque es la componente j tongo de la función de campo. Y la derivada de z, perdón, de f respecto a z no es más que 3i por e elevado a 3z. ¿Por qué? Porque es la función, es la componente k tongo de la función de campo vectorial f. Entonces, esto yo lo podría escribir como, no sé, f de x y tongo más f de y j tongo más f de z k tongo. A lo mejor ahí se entiende más. Entonces yo igualo término a término, ¿ya? Entonces yo tengo tres ecuaciones bastante importantes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo digo que, vamos a cambiar de color, acá, f de x, ¿no es cierto que yo aquí tengo la derivada de f respecto a x es igual a y cuadrado? ¿Qué pasa si yo integro esa ecuación? Si yo le integro, yo voy a obtener obviamente f de x, y, z, que es lo que tenemos acá. Y eso yo tendría que aplicarle la integral. La integral de y cuadrado respecto a x no es más que x por y al cuadrado. Pero aquí tenemos que tener algo súper presente, que yo tengo que siempre añadir una función, puede ser g, m, n, lo que sea, pero que dependa de y de z. Ya no está dependiendo de x porque yo ya integré respecto a x. Ya, y este es el procedimiento.
Entonces, yo tomo el primer término. Ustedes pueden partir con cualquiera. Pueden partir con, no sé, la derivada de f respecto a z, integran eso respecto a z, pero colocan una función g que dependa de x y de y, ya no de x y z, sino que como ya sacaron z, depende solamente de x y de y. En este caso, yo como integré la primera, la derivada de f respecto a x, y me da que eso es igual a f de x, y, z, que es igual a x por y cuadrado, yo tengo que colocar una función que dependa de las otras dos componentes restantes, y z, o z e y, ¿ya? O e y. Entonces esto fue integrando la ecuación 1. Ahora, yo sé que mi función o mi derivada respecto a y de la ecuación de la función f, perdón, es igual a 2xy. ¿Por qué lo que pasa? Yo estoy derivando esto, ¿ya? La derivada de eso respecto a y es igual a 2xy, porque obviamente es la derivada de esto que tenemos acá, más la derivada de g respecto a y de la función, o la derivada respecto a y de la función g de, que depende de y y de z, que es lo que tenemos acá. Y eso, si nosotros analizamos la ecuación 2, que es lo que tenemos acá, nosotros habíamos dicho que eso era igual a 2xy más e elevado a 3z. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo acá? Yo obtengo aquí una relación. Si yo, obviamente, puedo pasar este término restando para allá, se me va con este, yo digo que la derivada de g respecto a y aquí se me fue, la derivada de g respecto a y es igual a e elevado a 3z, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué es lo que tendría que hacer? Yo digo que g es igual a la integral de, obviamente, e elevado a 3z, pero obviamente con el diferencial de y, porque yo tenía aquí la derivada respecto a y. Si yo integro eso, yo voy a obtener y por e elevado a 3z, obviamente por la integral resultante de ese proceso de integración. Pero, ojo, ahora me queda una función que depende de z. Si bien al principio habíamos obtenido una función que dependía de las otras dos restantes que faltaban, ahora nos queda una función h, m, n, lo que sea, pero que depende de la última, no sé, perdón, variable que me queda por analizar, que es la derivada de f respecto a z. Entonces, en resumen, yo tengo hasta ahora que la función f, que depende de x, de y y de z, es igual a x cuadrado, perdón, x por y al cuadrado, más y por e elevado a 3z, más una función h, ¿ya? No sé si hasta ahora va teniendo sentido, pero por lo menos, si yo derivo esta función respecto a x, voy a obtener esto. Si yo derivo f respecto a y, voy a obtener esto, ¿ya? Y ahora la gracia sería derivar f respecto a z. Si yo derivo f respecto a z, bueno, yo de la ecuación 3, yo tenía que la derivada de f respecto a z era 3y por e elevado a 3z, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos acá yo con un 3 mostrando acá. Y eso, si yo derivo esta, la f que yo ya he ido obteniendo, eso también me da 3y por e elevado a 3z más la derivada respecto a z de la función h. ¿Qué es lo que pasa? Que me da que la derivada de z, perdón, de h respecto a z es 0, por lo tanto, h respecto a z sí o sí tiene que ser una constante. No la voy a conocer nunca porque no me dan ninguna información, pero no es relevante para el problema. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tengo f. De hasta aquí yo ya tengo f. Hasta aquí yo tengo una parte muy importante del problema. ¿Qué es lo que pasa? Aplicando el teorema que habíamos dicho del campo conservativo, habíamos dicho que cuando el campo es conservativo, esta integral no es más que la integral entre los puntos a y b del gradiente de f punto de r. Y eso era igual a la función f evaluado entre b y a. Y eso no es más que evaluar f, evaluarlo entre los dos puntos que a mí me están pidiendo hablar, que es el punto
0,1,0 y 1,1, menos 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto básicamente es reemplazar los números. Entonces, esto sería, eh, bueno, x por y cuadrado evaluado en 1, 1, 1, 1, 1, me quedaría 1, más y elevado a 3, más k, después menos, esto se me va a 0, bueno, quizás sería más interesante hacerlo acá. Esto es igual a 1 más e elevado a 3, más k, menos el primer término, dado que x es 0, estoy hablando ahora en el punto de acá, 0, 0, 0, perdón, e elevado a 3 por 0 es 1, entonces me quedaría más 1, más k. Y aquí se me van los 1 y esto es e a la 3. Entonces ahí tenemos la solución numérica del problema, pero lo más importante de este ejercicio, es tener presente lo siguiente. Cuando le hagan un ejercicio que les pidan calcular el flujo saliente de una superficie tanto, x, bla, 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 plantéense cómo resolverlo con el teorema de Stokes y analicen el rotor. Si el rotor les da igual a 0, eso quiere decir de que ese campo, el campo que le están entregando, es conservativo. Si ustedes detectan que el campo es conservativo, entonces pueden aplicar el teorema antes mencionado y el ejercicio se les va a hacer mucho más sencillo porque no van a tener que colocarle ninguna tapa a la semicircunferencia, no van a tener que hacer ninguna otra cosa, sino que van a tener que simplemente hacer un proceso de integración. Esto es súper importante. Este procedimiento que fuimos haciendo por acá, analícenlo, estúdienlo, reháganlo y entiéndanlo. De primera es súper quizá dificultoso de entender, pero cuando le agarran el ritmo a este ejercicio, los demás cuando el campo les dé conservativo se les va a hacer muy sencillo y tiene mucha lógica lo que se va haciendo. Así que eso chicos, esto sería las ayudantías por esta semana. Cualquier consulta tiene nuestros correos.